A caballo entre ambos lados de los Pirineos y sin ninguna posibilidad de expansión territorial, el reino de Navarra constituía un objeto de deseo para Francia, Castilla y Aragón. Dentro de la corona de Aragón, Cataluña y Mallorca estaban consumidas por disturbios sociales y epidemias, habiendo perdido parte de la prosperidad conseguida durante el siglo XIII. Por su parte, el reino de Valencia era el más próspero de la corona, aunque su campesinado, constituido básicamente por mudéjares mal pagados, concitaba el odio del resto de la población. Aragón atravesaba por una situación calamitosa. Las secuelas de la peste negra habían dejado diezmada a la población, que no alcanzaba los 200.000 habitantes, para un total de 47.000 kilómetros cuadrados. La población total de la corona de Aragón no llegaba al 1.000.000 de habitantes, mientras Castilla se movía en torno a los 5 millones, cifra muy superior al resto de estados peninsulares juntos. La meseta constituía un centro económico próspero, gracias a la producción cerealista y a la ganadería lanar. La despoblación de los siglos de lucha contra el Islam había dado paso al crecimiento vertiginoso de ciudades como Valladolid, Salamanca, Burgos, Segovia o Ávila. Hija de Juan II, rey de Castilla, y de su segunda mujer, Isabel de Portugal, Isabel nació el jueves 22 de abril de 1451 en Madrigal de las Altas Torres. Aquel año se había celebrado la Pascua de Resurrección el 25 de abril, lo que permite afirmar que Isabel llegó al mundo un día de Jueves Santo. Coincidencia que para algunos influirá en la profunda religiosidad de doña Isabel, que desde muy pequeña mostró una sorprendente profundidad en sus convicciones cristianas, posiblemente favorecida por el ambiente austero y piadoso en el que discurrieron sus primeros años. Nadie podía imaginar el papel que aquella niña habría de desempeñar en la vida de Castilla y en la consolidación y difusión de la religión católica. Cuando aún no había cumplido los 4 años, murió su padre, el rey, heredando la corona a su hermanastro Enrique, que reinaría como Enrique IV. Era un momento de transición y el umbral de grandes cambios políticos y sociales. Los viejos cimientos de la sociedad medieval se iban derrumbando. Los reyes intentaban terminar con las prerrogativas feudales. Había que desposeer a los grandes señores del derecho de ejercer la justicia en sus feudos y de tener ejércitos armados para conseguir y garantizar el poder absoluto de la monarquía. Enrique IV trató de controlar la oligarquía nobiliaria, buscando el apoyo de las ciudades, de los conversos y de la nobleza media urbana. Se rodeó de hombres fieles a los que distinguió en detrimento de los nobles tradicionales, que reaccionaron violentamente en contra de la institución monárquica. Uno de estos nobles, don Juan Pacheco, marqués de Villena, al comprobar cómo Enrique IV nombraba a uno de sus más fieles servidores, Beltrán de la Cueva, maestre de Santiago, cargo al que él aspiraba, tramó la venganza. Amigo de la infancia de Enrique IV, Villena será sin duda el personaje más intrigante de la época, el hombre que consiguió doblegar la voluntad del monarca a su antojo. Para ello comenzó difundiendo la noticia de que la princesa doña Juana no era hija del rey Enrique IV, sino de Beltrán de la Cueva. Después convencerá al rey para que realice un cambio en la línea sucesoria. Y así, Enrique IV designará a su hermanastro, el infante don Alfonso, hermano de Isabel, heredero del trono y maestre de Santiago, con la condición de que éste se casara con la princesa doña Juana. Con esta decisión, Enrique IV quería evitar un enfrentamiento con la nobleza. Pero no había transcurrido un año cuando se produce un acto vergonzoso que pasaría a la historia como la farsa de Ávila.
En una especie de escenario situado en el exterior de las murallas de Ávila, los nobles colocaron a un muñeco, lo vistieron de rey y al grito de «¡A tierra, puto!» lo derribaron. En aquella grotesca ceremonia, el marqués de Villena y la nobleza destituyeron a Enrique IV y proclamaron rey de Castilla a su hermanastro, el infante don Alfonso. Era la declaración de guerra civil. Pero en aquella contienda no hubo vencedores ni vencidos. El fallecimiento repentino del infante don Alfonso iba a influir decisivamente en los destinos del reino y también en el porvenir de la princesa doña Juana. A los nobles rebeldes poco les importaba el infante don Alfonso. Lo único que les interesaba era quitarle el poder a Enrique IV. Inmediatamente buscaron sustituto para el infante fallecido, alguien que pudiese tener derecho a la corona. Y fue entonces cuando pensaron en la infanta Isabel. Pero a diferencia de su hermano, doña Isabel no aceptará la propuesta de los nobles que pretenden proclamarla reina. No. Ella sabía que no era aconsejable seguir el juego al marqués de Villena. Doña Isabel cree que hizo lo correcto. ¿Cómo iba a fiarse de unos personajes que solo perseguían y defendían sus propios intereses? Además, ella no quería disputarle el trono a su hermanastro, ni sacrificar a los castellanos en un enfrentamiento civil que solo produciría dolor. Pero Isabel sí exigió a su hermanastro, el rey, que la declarara princesa de Asturias. Ella debía ser reconocida como heredera. Pero legalmente, ¿le correspondía a ella la corona? Creo que con la documentación de que disponemos, sí. Porque indudablemente el matrimonio de Enrique IV con Blanca fue disuelto por una sentencia dictada por persona que no tenía capacidad para ello. Nunca fue confirmada por el Papa y por consiguiente tampoco hubo nunca una dispensa para el segundo matrimonio. Somos bastantes los que creemos que la heredera legítima era Juana la mal llamada, la Beltraneja, que en realidad era Juana de Castilla y le usurpó el trono a Isabel. Era la legítima hija de Juan II de Castilla. Y en ese sentido es una mujer, una persona con legitimidad dinástica directa por vía masculina, que es lo que prevalece. Más yo creo que no se puede decir con datos realmente objetivos y contrastables. Pues yo me temo que no tenía ninguna legalidad, ninguna legitimidad para llegar al trono. Lo que pasa es que ella se la construyó, la legalidad, para hacerse con la herencia de su hermano Enrique a costa de su sobrina Juana. Lo que se arguye es toda la serie de desmanes, de injusticias, de desafueros que habían sucedido en el reinado de Enrique IV, que hay que valorar si eran ciertos o si son totalmente construidos para legitimar que Isabel se haga con el poder que no le correspondía. Jamás olvidará el lugar donde sus deseos empezaron a convertirse en realidad. Corría el mes de septiembre de 1468, cuando en Guisando doña Isabel era reconocida como princesa de Asturias, legítima heredera. Enrique IV, por mantener la paz y el sosiego del reino, accedía a nombrarla su sucesora. Isabel se comprometía a no casarse sin el consentimiento del rey. Isabel siempre presentará como pruebas de su legitimidad lo acordado en Guisando, aunque lo allí pactado fuera incumplido por las dos partes. Nunca Isabel fue jurada como princesa heredera por las Cortes. Tampoco ella respetó lo referente a su matrimonio, pues se casó en secreto con su primo Fernando de Aragón. En Guisando no hay un pacto. El pacto se hace y es un convenio privado en Casarrubios del Monte y en Cadalso un día antes. En Guisando lo que hay es un acto de reconocimiento. Reconocimiento de la legitimidad de Enrique IV y reconocimiento de la sucesión por parte de Isabel. Naturalmente ella en esto se ampara siempre porque es la base jurídica sobre la cual se apoya.
Pero en el convenio previo que firmaron, Isabel lo que introduce o logran sus consejeros que se introduzcan es esa noticia de que Enrique ni está ni pudo estar casado legítimamente con doña Juana, que este es el tema fundamental. La última de los Trastámara fue una mujer rubia, de tez blanca, con la piel lechosa como todos los Trastámara. Era pequeña de estatura, ojos claros y expresión serena. Desde muy joven se especuló con su matrimonio, primero con Fernando, heredero de la corona de Aragón, que a la postre sería su marido. También con Carlos de Viana, el heredero de Navarra y presuntamente de la corona de Aragón, y con Alfonso V, rey de Portugal. Una parte de la nobleza intentó imponer este último matrimonio, pero Isabel elegiría a Fernando. Fernando II de Aragón nació en sos del rey católico y era visto por muchos de sus coetáneos, incluido el propio Maquiavelo, como el perfecto modelo de príncipe. Conforme iba cosechando éxitos, se le consideró como el posible emperador del mundo, que según una creencia muy extendida, derrotaría al Islam, conquistaría Jerusalén y entregaría su imperio directamente a Dios en la Ciudad Santa. Cuando a los 22 años comenzó a reinar en Castilla, poseía ya cierta experiencia como regente en Aragón y rey de Sicilia. Desde los primeros años de su reinado en la corona de Aragón, impulsó una política de pacificación del Principado de Cataluña como paso previo para su recuperación económica tras la guerra civil que arruinó política y económicamente el Principado durante el reinado de su padre. Una de las dificultades principales con que se encontró Fernando fue la reactivación de los problemas entre los campesinos y los señores en Cataluña. Fernando de Aragón le aseguraba la decidida ayuda de este reino, y convirtiéndole en su marido, doña Isabel eliminaba un posible rival, pues Fernando, que era el pariente más cercano a Enrique IV, podía esgrimir su parentesco con el rey para exigir la herencia al trono de Castilla. Tal vez por ello, Isabel deseaba celebrar cuanto antes el matrimonio y no se percató de que la bula utilizada en la celebración de los esponsales era falsa. La auténtica está fechada en 1471, es decir, 2 años más tarde. En ella, el Papa Sixto IV perdona a Isabel y Fernando el haber vivido en pecado y les libera de la pena de excomunión en la que habían incurrido. Sorprende que este dato haya sido casi olvidado por la historia. Pues porque es muy fuerte que el matrimonio de los Reyes Católicos sea un matrimonio no legal y no jurídicamente reconocido o no canónicamente reconocido por la Iglesia, puesto que eran parientes en un grado que no se permitía ese matrimonio. Pero como a Isabel la interesaba casarse con su primo Fernando, puesto que era el pariente varón más próximo de Enrique IV y que podía competir con ella por la herencia, la forma de tenerle controlado y que no haya ningún problema es casarse con él. Como en tantos otros matrimonios reales, no hubo en principio amor, sino solo cálculo político. La cuestión que se dirimía era la alianza de Castilla con el pujante reino de Portugal o con Aragón, más pobre, pero que consolidaba a los Trastámara en ambos reinos. Enrique IV prefería casar a su hermanastra Isabel con Alfonso V de Portugal. A Fernando también le interesaba el casamiento. Viajó de incógnito desde Aragón a Valladolid, donde le esperaba Isabel. Corría el mes de octubre de 1469, cuando Isabel y Fernando se casaron en esta ciudad castellana. Los esponsales se celebraron casi en secreto en la casa de Juan Vivero. La ceremonia fue presidida por el arzobispo de Toledo, don Alonso Carrillo. El interés que cada uno de los contrayentes mostraba por unir sus vidas, sus fuerzas y sus destinos quedó totalmente justificado. El tiempo se encargó de demostrar la eficacia y el acierto de esta unión. A doña Isabel le inquieta pensar que Fernando quiera volver a casarse cuando ella se muera. Ay, si don Juan viviera. Aún siente dolor físico al recordar a su hijo, el príncipe Juan, muerto en plena juventud. Pero Dios así lo había querido. Qué distinto sería todo si Juan estuviera a su lado para hacerse cargo del gobierno. Fue el primero de sus hijos en morir. Después sería su primogénita, Isabel, la que fallecería al dar a luz a un niño, que muy pronto los abandonó para reunirse con su madre en el más allá.
A la reina católica le preocupa el futuro de sus reinos. No hace más que darle vueltas a aquel extremo del texto leído en las Cortes de Aragón, cuando su hija Juana y el esposo de esta, Felipe, fueron reconocidos como herederos. En la declaración se decía que a la muerte del rey Fernando, ellos heredarían la corona aragonesa, pero a diferencia de Castilla, añadían que si Fernando engendrara un legítimo hijo varón, este sería el heredero. No, eso no sucederá jamás. La unidad peninsular es necesaria. Ella y Fernando han trabajado tanto por conseguirla. La reina recuerda su primer triunfo como soberana al vencer a los partidarios de su sobrina, doña Juana. Doña Isabel quiso que la ciudad de Toledo fuera el escenario para levantar San Juan de los Reyes, que quedaría en la historia como el testimonio de aquella victoria frente a Portugal. Antes de enfrentarse a Portugal, Isabel y Fernando mandaron redactar un acuerdo para la gobernación del reino. El nombre del rey precedería al de la reina en los documentos y las armas de la reina a las del rey. Administrarían la justicia juntos. En el caso de encontrarse separados, cada uno conocería las causas por su cuenta. El acuerdo era favorable a Isabel, aunque en el transcurso de la guerra, Isabel concedió al rey Fernando amplios poderes, aunque siempre dejó muy claro que la reina era ella. A pesar de ello, Fernando siempre defenderá los intereses de su mujer como propios. Cuando Isabel accedió al trono de Castilla y León en 1474 y su marido al de la corona de Aragón 5 años después, no se unificaron los reinos, ya que cada uno conservó sus propias instituciones y órganos de gobierno. Se trataba de una unión matrimonial y dinástica que unía a las dos ramas de los Trastámara, cuya descendencia reinaría en solitario sobre todos los reinos y territorios. A la muerte de Enrique IV, Isabel hizo enarbolar su pendón en el Alcázar de Segovia, que como residencia habitual del rey, representaba en cierta manera la capital del reino. Después, mandó celebrar los funerales por su hermano, haciéndose proclamar reina de Castilla. Ningún miembro de la alta nobleza acudió al acto. Aquí estarán los polvorines. De esta forma, Isabel obligaba a la nobleza a pronunciarse sin darles tiempo para negociar su adhesión a cambio de favores, como era habitual. Por su parte, Fernando intentó hacer valer sus derechos como descendiente directo de los Trastámara, pero Isabel no cedió. En Castilla no regía la ley sálica que en Aragón impedía a las mujeres subir al trono. Cuando vea flamear sobre las tiendas. La guerra civil estalló en Castilla, cuando una parte de la nobleza se negó a reconocer a Isabel y decidió apoyar a Juana. Su matrimonio era un asunto de Estado e Isabel tomó la decisión que consideró mejor. Isabel sabía que el partido portugués apoyaba a la princesa Juana y necesitaba el apoyo de Aragón para hacerle frente. La guerra civil terminó implicando a todos los reinos peninsulares, pues la corona de Aragón y Navarra apoyaban a Fernando y por lo tanto a Isabel. Por contra, el bando de Juana la Beltraneja contaría con la ayuda de Portugal. Esta se hallaba en manos de la nobleza, mientras que Isabel y Fernando alternaron concesiones a los nobles con el encumbramiento en los puestos decisorios del Consejo Real y de la Hacienda de fieles partidarios reclutados entre juristas y miembros de la pequeña nobleza. Doña Isabel recuerda el temor que sintió cuando Fernando le entregó su testamento al marchar a la guerra con Portugal, y cómo aquel temor se transformó en rabia para terminar convirtiéndose en complicidad. Fernando le pedía que se ocupara de sus hijos naturales y de las madres de los mismos, y ella había aceptado en un intento de corresponder a Fernando por el peligro al que se enfrentaba en el campo de batalla defendiendo los intereses castellanos. Isabel había asumido los errores de su marido como propios. San Juan de los Reyes, en Toledo, se mandó construir por Isabel y Fernando para conmemorar un triunfo que no resultó fácil.
A la contestación interna de una parte de la nobleza había que añadir la invasión de las tropas portuguesas que entraron en Zamora y Toro e intentaron llegar hasta Burgos. Los esposos se dividieron la operación y mientras Isabel llegaba hasta Burgos y recibía la capitulación de la ciudad, Fernando derrotó al ejército portugués cerca de Toro. El mensaje que Fernando manda a su mujer, «Haced cuenta que esta noche nuestro Señor os ha dado toda Castilla», certificaba el final de la guerra civil y entronizaba de manera definitiva a ambos en la corona de Castilla. De hecho, todavía habrían de transcurrir 3 años para acabar con los últimos núcleos de resistencia. Para ello, los monarcas contaron con un eficaz instrumento. Aprovechando que la ciudad de Burgos había solicitado la creación de un ejército permanente para proteger el comercio de los bandidos, Isabel y Fernando consiguieron que las Cortes de Madrigal de 1476 aprobaran la creación de una fuerza armada costeada por las ciudades, pero dependiente en última instancia del poder real. Había nacido la Santa Hermandad, un instrumento que terminaría siendo crucial para acabar con cualquier oposición a la corona. Isabel insistió para que Juana la Beltraneja fuera encerrada en un convento. Pero los problemas con Portugal no se circunscribían a los derechos de esta princesa, sino a los intereses marítimos por el control de los archipiélagos de Canarias, Azores y Madeira, y de Cabo Verde y las costas africanas. Afianzar el dominio castellano en aquellos lugares era uno de los objetivos de Isabel y Fernando. En la búsqueda de una ruta alternativa hacia la India y el Extremo Oriente, los portugueses llevaban una gran ventaja sobre la corona de Castilla gracias a su avance por las costas africanas del Atlántico. Las Islas Canarias eran el único dominio de Castilla en el Atlántico. Los reyes adquirieron de los anteriores propietarios, miembros de la oligarquía de Sevilla, el dominio de las islas mayores del archipiélago, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. La conquista definitiva se llevó a cabo entre 1483 y 1496 mediante el sistema de capitulaciones o acuerdos con jefes individuales. El nuevo Reino de la Gran Canaria, como se le denominaba oficialmente, fue integrado de manera progresiva en la corona de Castilla, aunque con notables peculiaridades en su organización administrativa y social. Era deseo de Su Alteza Nuestra Señora. Además de todos estos esfuerzos, los reyes católicos tuvieron que asentar su poder sobre bases firmes. En plena guerra civil, las Cortes de Madrigal de 1476 trataron de la situación económica y el restablecimiento del orden. Los ingresos de la monarquía eran inferiores a sus gastos, por lo que fue necesario reorganizar la hacienda y centralizar el cobro de impuestos. Al mismo tiempo, se anularon las rentas pagadas por la corona a la nobleza que no tuvieran razón de ser. Otra base importante para la consolidación del poder real fue el control de las órdenes militares. Estos organismos poseían una gran parte de la riqueza del Estado, con jurisdicción sobre 1 millón de personas, constituyendo de hecho un Estado dentro del Estado. Cuando en 1476 muere el maestre de la Orden de Santiago, Isabel, con su audacia característica, cabalgó durante 3 días sin descanso, pese a estar embarazada, para llegar al convento de Uclés, donde los caballeros de la Orden se disponían a nombrar nuevo maestre. Allí exigió que ese cargo recayese en su marido Fernando, sentando así un precedente cuando en años sucesivos quedaran vacantes los maestrazgos de Calatrava y Alcántara, que fueron también otorgados al rey católico. Por último, una bula pontificia de 1523 incorporó definitivamente las 3 órdenes a la corona. Todas estas medidas fueron determinantes para el buen funcionamiento de la nueva monarquía. La unión de las 2 coronas constituyó el primer paso hacia la formación de España como Estado. Isabel y Fernando eran 2 personas inteligentes con intereses y proyectos en común que se apoyaron de forma incondicional. La lealtad era para Isabel una de las virtudes políticas más importantes. Lo demostrará al seguir contando con los nobles que habían sido leales a su hermanastro Enrique IV y rechazando a los intrigantes.
Tanto ella como Fernando no tenían necesidad de ningún privado. El privado del rey era la reina y el privado de la reina, el rey. En la historia ha quedado constancia de que Fernando interviene directamente en el gobierno de Castilla. Pero ¿hizo lo mismo Isabel en el de Aragón? El rey católico pasará a la historia como Fernando V de Castilla y II de Aragón. La reina católica será Isabel I de Castilla y de Aragón. El sentido verdadero del reinado de Isabel hay que tener en cuenta fundamentalmente que ella es mujer. Antes que nada, antes que cualquier otra condición, ella es mujer. Las mujeres pueden reinar en Castilla, no así en Aragón, y esto evidentemente marca mucho el reinado y los comportamientos regnícolas de Fernando y de Isabel. En definitiva, Fernando es rey de Castilla, Isabel no pinta ni monta tanto en Aragón, cosa que a ellos no les extraña porque, como es bien sabido, a finales del siglo XV, la mujer debe ser entendida como un ser inferior al varón. Lo cierto es que Isabel y Fernando formaron una pareja real muy unida, aunque un tanto atípica entre las de aquel tiempo, porque los dos eran reyes titulares, y si bien ambos defendían los mismos intereses y tenían un proyecto en común, los problemas de sus respectivos reinos no incidían en los monarcas con la misma intensidad. Los de Castilla le dolían más a ella, y los de Aragón a él, como se pondrá de manifiesto en algunos momentos de sus vidas. En las Cortes de Toledo de 1480 se planteó la restitución al patrimonio real de los bienes y rentas que habían sido transferidos de manera irregular por los monarcas anteriores. Las familias principales vieron disminuidas sus rentas a casi la mitad, así como el clero, la baja nobleza y la burguesía. Mientras tanto, la Santa Hermandad garantizaba el mantenimiento del orden público. En sucesivas cortes continuaron las reformas tendentes a asegurar el control real de todas las instituciones, incluida la Iglesia. Porque su probada lealtad a la corona servirá de ejemplo a los demás. Isabel y Fernando dieron el primer paso hacia la uniformidad religiosa con la creación, en 1480, del Supremo Consejo de la Inquisición, autorizado por el Papa Sixto IV, que permanecería vigente en España y en varios países europeos hasta finales del siglo XVIII o principios del XIX. Esta institución será la primera de carácter supranacional de la monarquía de los reyes católicos y afectará a los habitantes de todos los reinos. Muchos de los judíos conversos habían pedido el bautismo solo para librarse de la persecución a la que estaban sometidos desde el siglo anterior. El bautismo les había otorgado la posibilidad de acceder a puestos que antes tenían vedados, lo que concitaba odios y acrecentaba el antisemitismo latente en la sociedad. La propagación de leyendas sobre actividades anticristianas de conversos y judíos había preparado el ambiente para crear este tribunal, cuyos juicios secretos produjeron un auténtico clima de terror entre los numerosos conversos. El nombre de los denunciantes se mantenía oculto, lo que en ocasiones daba lugar a acusaciones falsas promovidas por envidias o rencores. El acusado podía preparar su defensa, recusar testigos y aportar pruebas de su ortodoxia. Pero al igual que sucedía entonces con la justicia civil, la Inquisición sometía a los reos a torturas para arrancarles la confesión. Las penas eran aplicadas por la justicia secular y las sentencias se hacían públicas en solemnes ceremonias llamadas autos de fe. En 1482 se nombraron 8 inquisidores, entre los cuales se encontraba el dominico Fray Tomás de Torquemada, quien años después concentraría todo el poder de esta institución al suprimirse las inquisiciones diocesanas para crear una única inquisición para todos los territorios de la monarquía hispánica. La situación de los campesinos era desesperada en toda la península tras varios siglos de luchas, hambrunas y epidemias de peste, resultando crítica en Cataluña. En gran parte del Principado, el campesinado formado por los payeses de remensa se encontraba bajo un duro sistema feudal que amparaba y perpetuaba los llamados malos usos por parte de sus señores. En 1484 estalló el conflicto en la comarca de la Garrocha. La revuelta llegó a las puertas de Barcelona, donde los propietarios de las tierras, els ciutadans honrats, derrotaron a los sublevados. La guerra había finalizado, pero las tensiones sociales persistían. Por la sentencia arbitral de Guadalupe, firmada por el rey, los malos usos y las servidumbres feudales se abolieron,
y los campesinos obtuvieron estabilidad en las tierras que trabajaban, aunque se respetara la propiedad señorial. Los reyes demandaron a la Santa Sede que ningún cargo eclesiástico fuera provisto sin su consentimiento. En 1486 el Papa Inocencio VIII aceptó el regio patronato, es decir, la potestad de los reyes para expresar su opinión sobre los candidatos para el cargo, teniéndose que elegir solo entre ellos. En la reforma de las costumbres y vida relajada del clero, los reyes contaron con el apoyo de Francisco Jiménez de Cisneros, franciscano de una voluntad férrea, que de confesor de la reina pasó a provincial de los franciscanos, siendo nombrado después arzobispo de Toledo y cardenal, y por último, regente de Castilla. La conquista de Granada seguía siendo un objetivo primordial para la sociedad cristiana del siglo XV, lo que supuso la alianza de Castilla y la Corona de Aragón en una gran empresa común. La nobleza, y con ella todo el pueblo, se vieron embarcados a través de este último episodio de la Reconquista en una misión que unía el espíritu de cruzada con la aventura y el heroísmo, además de la posibilidad de conseguir un buen botín. La situación de la península ibérica en la segunda mitad del siglo XV era de una gran complejidad. Así, el reino nazarí de Granada se mantenía más o menos igual que al terminar las campañas del Estrecho. Precisamente la pérdida de este paso desde África había situado a este reducto musulmán en situación de inferioridad respecto a los cristianos, al verse imposibilitados de recibir refuerzos a través del Magreb. Las esperanzas puestas en el entonces creciente imperio turco tampoco llegaron a materializarse. Por otro lado, las intrigas familiares y las continuas revueltas que asolaban el reino nazarí ayudaron a los propósitos de los reyes católicos. Desde 1464 reinaba en Granada Abu Hassan Ali, el Muley Hacén de las crónicas cristianas. Pero en 1482, un grupo cortesano dirigido por la esposa del rey nazarí, Fátima, con la ayuda de los abencerrajes, consiguió entronizar a su hijo Boabdil. Este acabó siendo un mero juguete en manos de su corte. Muley Hacén tuvo que huir junto a su hermano, conocido como el Zagal, y refugiarse en el castillo de Mondejar. Los triunfos del Zagal sobre los cristianos le permitieron volver a la Alhambra, mientras Boabdil, que había intentado atacar Lucena, fue hecho prisionero por los cristianos. Los reyes católicos obligaron a Boabdil a renovar su vasallaje a Castilla y pagar una fuerte indemnización por su libertad, a cambio de ayudarle a recuperar el trono. La guerra civil entre padre e hijo había estallado en Granada. Boabdil volvería a caer prisionero cuando ya su padre, viejo y enfermo, había abdicado a favor de su hermano el Zagal, que se proclamaría rey con el nombre de Muhammad XIII. Tío y sobrino habían llegado a un acuerdo para repartirse el reino en contra de los deseos de los reyes católicos, que aprovecharon este nuevo apresamiento de Boabdil para devolverle la libertad a cambio de proseguir la lucha contra su tío. Todas estas disputas fueron aprovechadas por las tropas cristianas para ir apoderándose de diversas ciudades. Así fueron cayendo sucesivamente Vélez Málaga, Almuñécar, Baza y Almería. La contienda fue una sucesión de asedios y algunas batallas campales. En ambas partes fue muy importante la participación de la artillería dirigida por Francisco Ramírez de Madrid, marido de la preceptora de Isabel, Beatriz Galindo, conocida como la Latina. Para mejorar el funcionamiento de la artillería se trajeron expertos de otros países y para transportarla fue necesario abrir caminos y construir puentes sobre un terreno difícil. Miles de obreros trabajaron en la intendencia del ejército. Bajo el mando de Fernando el Católico, el ejército se trasladaba de una plaza fuerte a la siguiente, acompañado de multitud de subalternos, que además cumplían la importante misión de quemar las cosechas antes de cada asedio. Los castellanos y sus aliados aragoneses se enfrentaron con el reto de crear unos cuerpos especializados como artillería, ingeniería, transportes o sanidad, que terminaron constituyendo la base del ejército moderno. Un ejército que estaba formado por las tropas de la Santa Hermandad,
tropas de la nobleza, de las órdenes militares castellanas, de altos dignatarios eclesiásticos, milicias de las ciudades, condenados que así redimían su pena, mercenarios suizos y alemanes, además de las tropas aragonesas y las naves castellanas y catalanas. En total se calcula que a lo largo de la guerra el ejército mandado por los reyes católicos oscilaba entre 6.000 y 18.000 jinetes y entre 10.000 y 50.000 infantes. El soldado castellano, que ya había dado muestras de su capacidad, terminó de formarse en la Guerra de Granada, constituyendo una figura temible que pronto conseguiría fama en toda Europa. A partir de finales de 1489, Boabdil prosiguió solo la lucha contra las tropas de los reyes católicos, siendo declarado felón por Fernando al no haber cumplido lo pactado en Loja cuando fue hecho prisionero por segunda vez. El incendio, al parecer casual, del campamento cristiano dio paso a la construcción en su lugar de la ciudad de Santa Fe, sobre una planta cuadrada. ¡Tercer escuadrón! ¡Vamos a atacar por el... Los reyes católicos desde la nueva ciudad y Boabdil desde la Alhambra iniciaron las conversaciones de paz, firmándose el acuerdo el 25 de noviembre de 1491 en Santa Fe, que significaba el punto final de 8 siglos de soberanía musulmana en territorio hispano. ¡Rodea la caballería! A lo largo de los 10 años que duró la Guerra de Granada, la reina doña Isabel siempre mostró su prioridad para llevar a efecto la conquista ante los también graves problemas de la corona de Aragón en el Rosellón. Granada. Cuánto tiempo y cuántos esfuerzos para unirla a la corona castellana. Solo entonces, aquella mañana del día 2 de enero de 1492, al entrar al lado del rey Fernando en la deseada ciudad, doña Isabel supo que sus proyectos podrían convertirse algún día en realidad. Aquel, sin duda, iba a ser un año decisivo en su reinado. Después de 10 años de contienda, los reyes católicos recibían las llaves de la ciudad de manos de Boabdil, el último rey moro de Granada. La cristiandad entera celebró la conquista, que sin duda constituía uno de los mayores triunfos de la fe católica. Recibió un importante señorío, refugiándose en las Alpujarras, para marchar al año siguiente a Fez, ciudad en la que moriría en 1527. La rendición de Granada incluía el perdón general para todos los musulmanes, la garantía de no imponerles autoridades incómodas y el mantenimiento de su propia organización política, administrativa y religiosa, aunque no la hacendística y militar. De todos modos, un buen número de musulmanes emigraron al Magreb, instalándose en Tetuán y reconstruyendo esta ciudad. La corona confiscó los bienes de los monarcas nazaríes. Las propiedades urbanas y rústicas se distribuyeron entre los conquistadores, destacando entre estos los andaluces, seguidos por extremeños, castellanos, gallegos, asturianos, vizcaínos, portugueses, franceses, alemanes y genoveses. La formación de señoríos laicos en las tierras recién conquistadas se hizo en beneficio de los grandes magnates del reino, altos funcionarios y nobles andaluces que obtuvieron de los monarcas localidades y territorios en pago de sus servicios. El dinero necesario para sufragar los gastos de una campaña que duró 10 años fue reunido por muy diferentes caminos. Subsidios de cruzada concedidos por el papado, 10ª parte de las rentas del clero,
préstamos concedidos por municipios y banqueros o impuestos extraordinarios sobre las comunidades hebrea y mudéjar. Todo este esfuerzo económico y militar mereció la pena para entrar en la Alhambra. Los viejos cimientos de la sociedad medieval se iban derrumbando. Los reyes intentaban terminar con las prerrogativas feudales. Había que desposeer a los grandes señores del derecho de ejercer la justicia en sus feudos y de tener ejércitos armados para conseguir y garantizar el poder absoluto de la monarquía. Enrique IV trató de controlar la oligarquía nobiliaria buscando el apoyo de las ciudades, de los conversos y de la nobleza media urbana. Se rodeó de hombres fieles a los que distinguió en detrimento de los nobles tradicionales que reaccionaron violentamente en contra de la institución monárquica. Uno de estos nobles, don Juan Pacheco, marqués de Villena, al comprobar cómo Enrique IV nombraba a uno de sus más fieles servidores, Beltrán de la Cueva, maestre de Santiago, cargo al que él aspiraba, tramó la venganza. Amigo de la infancia de Enrique IV, Villena será sin duda el personaje más intrigante de la época, el hombre que consiguió doblegar la voluntad del monarca a su antojo. Para ello comenzó difundiendo la noticia de que la princesa doña Juana no era hija del rey Enrique IV. A caballo entre ambos lados de los Pirineos y sin ninguna posibilidad de expansión territorial, el reino de Navarra constituía un objeto de deseo para Francia, Castilla y Aragón. Dentro de la corona de Aragón, Cataluña y Mallorca estaban consumidas por disturbios sociales y epidemias, habiendo perdido parte de la prosperidad conseguida durante el siglo XIII. Por su parte, el reino de Valencia era el más próspero de la corona, aunque su campesinado, constituido básicamente por mudéjares mal pagados, concitaba el odio del resto de la población. Aragón atravesaba por una situación calamitosa. Las secuelas de la peste negra habían dejado diezmada a la población, que no alcanzaba los 200.000 habitantes, para un total de 47.000 kilómetros cuadrados. La población total de la corona de Aragón no llegaba al 1.000.000 de habitantes, mientras Castilla se movía en torno a los 5 millones, cifra muy superior al resto de estados peninsulares juntos. La meseta constituía un centro económico próspero, gracias a la producción cerealista y a la ganadería lanar. La despoblación de los siglos de lucha contra el Islam había dado paso al crecimiento vertiginoso de ciudades como... Lo único que les interesaba era quitarle el poder a Enrique IV. Inmediatamente buscaron sustituto para el infante fallecido, alguien que pudiese tener derecho a la corona. Y fue entonces cuando pensaron en la infanta Isabel. Pero a diferencia de su hermano, doña Isabel no aceptará la propuesta de los nobles que pretenden proclamarla reina. No. Ella sabía que no era aconsejable seguir el juego al marqués de Villena. Doña Isabel cree que hizo lo correcto. ¿Cómo iba a fiarse de unos personajes que solo perseguían y defendían sus propios intereses? Además, ella no quería disputarle el trono a su hermanastro, ni sacrificar a los castellanos en un enfrentamiento civil que solo produciría dolor. Pero Isabel sí exigió a su hermanastro, el rey, que la declarara princesa de Asturias. Ella debía ser reconocida como heredera. Pero legalmente, ¿le correspondía a ella la corona? Creo que con la documentación de que disponemos, sí. Porque indudablemente el matrimonio de Enrique IV con Blanca fue disuelto por una sentencia dictada por persona que no tenía capacidad para ello. Nunca fue con... sino de Beltrán de la Cueva. Después convencerá al rey para que realice un cambio en la línea sucesoria. Y así, Enrique IV designará a su hermanastro, el infante don Alfonso, hermano de Isabel, heredero del trono y maestre de Santiago, con la condición de que éste se casara con la princesa doña Juana.
Con esta decisión, Enrique IV quería evitar un enfrentamiento con la nobleza. Pero no había transcurrido un año cuando se produce un acto vergonzoso que pasaría a la historia como la farsa de Ávila. En una especie de escenario situado en el exterior de las murallas de Ávila, los nobles colocaron a un muñeco, lo vistieron de rey y al grito de «¡A tierra, puto!» lo derribaron. En aquella grotesca ceremonia, el marqués de Villena y la nobleza destituyeron a Enrique IV y proclamaron rey de Castilla a su hermanastro, el infante don Alfonso. Era la declaración de guerra civil. Pero en aquella contienda no hubo vencedores ni vencidos. El fallecimiento repentino del infante don Alfonso iba a influir decisivamente en los destinos del reino y también en el porvenir de la princesa doña Juana. A los nobles rebeldes poco les importaba el infante don Alfonso. Valladolid, Salamanca, Burgos, Segovia o Ávila. Hija de Juan II, rey de Castilla, y de su segunda mujer, Isabel de Portugal, Isabel nació el jueves 22 de abril de 1451 en Madrigal de las Altas Torres. Aquel año se había celebrado la Pascua de Resurrección el 25 de abril, lo que permite afirmar que Isabel llegó al mundo un día de Jueves Santo. Coincidencia que para algunos influirá en la profunda religiosidad de doña Isabel, que desde muy pequeña mostró una sorprendente profundidad en sus convicciones cristianas, posiblemente favorecida por el ambiente austero y piadoso en el que discurrieron sus primeros años. Nadie podía imaginar el papel que aquella niña habría de desempeñar en la vida de Castilla y en la consolidación y difusión de la religión católica. Cuando aún no había cumplido los 4 años, murió su padre, el rey, heredando la corona a su hermanastro Enrique, que reinaría como Enrique IV. Era un momento de transición y el umbral de grandes cambios políticos y sociales.